Decía que la creatividad filosófica está con los jóvenes y que por lo tanto es una gran alegría esta mesa redonda de doctorandos de la profesora Rebeca Maldonado, y para mí es un enorme placer presentarlos. Y a continuación va a hablar Natalia Rodríguez, que hace la licenciatura, la hizo en la Universidad de Barcelona, la maestría en Filosofía y Filología también en Freiburg, y el doctorado en Freiburg con Hans Gabler Casper, ¿no? Bueno, hemos decidido un poco espontáneamente porque escuchando a Emiliano he visto que es casi como, o sea, podríamos haber preparado la conferencia juntos, porque realmente hay cosas que se van a repetir, entonces esas las voy a pasar un poco por encima, y yo he intentado como quizá hacer un recorrido quizá más amplio, pero pues menos profundo, entonces creo que se pueden encontrar muy bien las dos conferencias. Lo que yo querría intentar es más bien como hacer un recorrido por el pensamiento de Heidegger en lo referente a la universidad. Para eso voy a empezar por el discurso del rectorado. Pido perdón de antemano a aquellos que lo conozcan ya muy bien. Sé que es un discurso que se ha repetido mucho, pero me parece importante retomar algunas ideas precisamente porque luego en los cuadernos negros el mismo Heidegger tomará postura respecto a su discurso. Irá distanciándose de ese discurso o irá manteniendo ciertos elementos. Y a mí me parecía interesante ver cómo él mismo dialoga con ese discurso. Y luego ya me iré más adelante pues a ver qué críticas hace la universidad y ya sacaré como dos ideas conclusivas que son más bien como en qué me ayuda a mí lo que ha dicho Heidegger para pensar la universidad, para pensar el lugar en el que nos encontramos. En fin, empiezo con la etapa del rectorado, que bueno, como todos sabéis, él llegó como rector el 21 de abril del 33 y él llegó a ser rector porque hubo una dimisión del rector anterior que se llamaba von Möllendorf. Esta dimisión sucede, y esto es importante, porque Möllendorf es muy criticado por la prensa y también por el ministerio porque él se negó a conceder a todos los profesores judíos de la universidad una licencia vacacional permanente, que básicamente era una exclusión de los profesores sine die de la universidad. Entonces, como von Möllendorf se niega a esto, la prensa hace unas críticas brutales de von Möllendorf y entonces el ministro le recomienda que dimita, ¿no? Entonces, von Möllendorf mismo y el prorector de la universidad, que se llamaba Joseph Sauer, son los que convencen a Heidegger de que él se presente como rector. Y ahí ya vemos que entonces Heidegger no está posicionado, al menos en la mente de estas personas, como un pensador. ¿Está apagado? Perdón. Ahí ya vemos que no lo veían como un pensador nazi, porque si precisamente la persona que se está negando a que expulsen a los judíos es el que le está pidiendo que se presente, pues ya vemos que como mínimo no lo tenían bien ubicado, si es que él ya tenía un posicionamiento muy nazi. En todo caso, se lo proponen. Heidegger en ese momento no tenía un gran apoyo de los poderes en la universidad, sino que era más bien casi medio desconocido en el mundo político universitario, y acepta. Y básicamente lo votan por el apoyo de Sauer y Möllendorf. Entonces, él llega a este puesto con la esperanza que ya todos conocemos de pues, llegar a una refundación de la universidad y cambiar la universidad totalmente, ¿no? En lo que él llama una fundamentación esencial originaria de la universidad, en el discurso del rectorado. Entonces voy a empezar por este discurso y lo voy a hacer con un comentario que Heidegger hace de su propio discurso en el 45. Y es casi como una especie de resumen en 4 puntos. El primer punto que Heidegger menciona es la fundamentación de las ciencias en la experiencia del ámbito esencial de su campo. El segundo punto es la esencia de la verdad como dejar ser a lo ente como es. El tercer punto es la preservación de la tradición, esto es lo que comentaba ya Emiliano, preservación de la tradición del inicio del saber occidental en lo griego. Y el cuarto es más amplio y dice solo correspondiente a la responsabilidad occidental. Y este tema de la responsabilidad va a seguir apareciendo más adelante. El primer punto es el punto más central en el discurso del rectorado, que es esta fundamentación de las ciencias a partir del ámbito esencial de su campo, y se relaciona con la idea que titula el discurso del rectorado, que es esta idea de la autoafirmación de la universidad alemana. Entonces, aquí partimos de la idea de que Heidegger lo que quiere hacer es una revolución en la universidad, ¿no?
Y esta revolución solo se puede lograr si la universidad decide, de una forma decisiva, buscar su verdadera esencia y afirmarla. Por lo tanto, se presupone que la voluntad tiene ya que la universidad tiene una voluntad de la esencia de la ciencia, y por eso Heidegger la describe, y cito aquí, como la alta escuela que desde la ciencia y mediante la ciencia acoge para su educación y disciplina a los dirigentes, él dice Führer, y guardianes, Hüter, que también es un concepto que utiliza Carl Schmitt, como seguramente todos sabéis, del destino del pueblo alemán. Con esto, la universidad toma un lugar central en la sociedad alemana, puesto que ella es la que debe cumplir esta tarea, ¿no? Y aquí Heidegger también está retomando un poco esta idea platónica de la república, de que hay tareas que deben cumplir diferentes estratos sociales, ¿no? Entonces, la tarea que tiene la universidad es conseguir que el pueblo alemán se reconozca como pueblo y que así se afirme mediante el saber y mediante la ciencia. Es por eso que considera que el pueblo lo que debe hacer es casi tomar de la mano su destino, aceptarlo y caminar hacia él, ¿no? Y quien tiene como la responsabilidad de que todo esto suceda es la universidad. Y esto más adelante se llevará al punto de que esta responsabilidad pues pasa a la figura del rector, ¿no? Y él asociará mucho la idea de ser rector con el tener una responsabilidad importante, ¿no? Aunque luego, como ya comentó Emiliano, él mismo se decepcionará de ver que esa responsabilidad pues no le deja mucha libertad de acción en realidad, ¿no? Entonces, siguiendo esto, vamos a ver qué entiende Heidegger como ciencia, porque esto es algo que también va cambiando, y por qué la ciencia o por qué su definición de ciencia es tan importante en la constitución del Estado. Esta reflexión sobre la ciencia siempre tiene un papel muy importante, tanto en un término educacional como también político-estatal, y lo irá acompañando sobre todo en los cuadernos negros y también en otros textos que escribe sobre la universidad. Así que vamos a fijarnos en cómo lo define y qué cambios va viendo, ¿no? En el discurso, la idea de ciencia que presenta Heidegger es una idea de ciencia claramente opuesta al concepto moderno, ¿no? Y esta posición se mantendrá siempre, ¿no? Ciencia siempre para él es algo contrario a la ciencia moderna, a la ciencia de la Ilustración, etc. Y especialmente en el discurso del rectorado esto es interesante porque Heidegger distingue la ciencia del poder, ¿no? Y a mí esto me llama mucho la atención, yo que me dedico a Levinas, porque Levinas luego siempre critica a Heidegger por ser una persona que quiere imponer una idea de poder y tal. Y aquí vemos que no, que Heidegger está distinguiendo muy claramente la ciencia del poder. O sea, no sigue la idea moderna de creer que poder es tener, o sea, que saber es tener poder, o que la ciencia tiene que ver con una potencia, ¿no? Sino al contrario, aquí lo que dice es que la ciencia no tiene un poder concreto y que por lo tanto la ciencia no es capaz de dar una forma concreta al mundo ni tampoco de cambiar lo dado, sino todo lo contrario. El saber de las cosas o el saber sobre las cosas está siempre a merced de la supremacía del destino, ¿no? O sea, hay algo que está por encima de la ciencia. La ciencia no es una dominación. Y así ya vemos como en el discurso del rectorado se está preconfigurando la oposición entre un saber que se remite a un dejar ser, ¿no? Y a la potencia del destino, y en cambio un saber poderoso que más adelante pues, va a asociar a la tecné y a la modernidad, ¿no? Que es todo lo que se desarrolla en los cuadernos negros. Entonces, de esta forma, Heidegger como optará por esta primera forma de saber y la remite a la idea de preguntar, ¿no? Que es muy presente en el discurso del rectorado, donde afirma, cito, que el preguntar será él mismo la forma más alta de saber. En este primer momento, pues, la ciencia consiste en un hacerse preguntas, es decir, está relacionada con lo que él llama una fragende Haltung, una, podríamos decir, actitud cuestionadora, puesto que solo si ejercitamos el preguntar seremos fieles a la naturaleza del Dasein. Más allá de esto, hay que resaltar que el preguntar no es concebido como un paso previo a una respuesta a la que vamos a llegar, sino que es una actitud en la que vivimos constantemente, puesto que el ser siempre está oculto y solo es mediante este continuo preguntar que podemos señalar al ser o quizá incluso descubrirlo. Esto va fluctuando. Entonces ahora pasamos a ver qué autocríticas se hace Heidegger a sí mismo, qué autocríticas hace al discurso del rectorado.
En Reflexiones y Señas 3, que está en el primer tomo de los Cuadernos Negros, en el 94, y que está escrito durante la etapa del rectorado, como bien nos ha dicho Emiliano, Heidegger afirma que ya no es posible una autodeterminación de la universidad, puesto que esta exigencia no ha sido ni puede ser comprendida en el ámbito universitario. Así, Heidegger lo que hace ya en ese momento es despedirse de su esperanza de provocar o de ver incluso una revolución en la universidad, y lo que admite es que la institución se ha perdido en un, cito, simple mantener el negocio tradicional. Y aquí utiliza la palabra Betrieb, que en alemán tiene también toda una significación de maquinaria, de algo que funciona por sí mismo o empresarial, ¿no? Con otras palabras, Heidegger lo que hace aquí es ver ya la universidad como una empresa, ¿no? Que se mantiene en funcionamiento sin cuestionar nunca sus condiciones ni tampoco la necesidad de una renovación. En este sentido, Heidegger critica especialmente que no se haya entendido que la autoafirmación de la universidad exige un cuestionamiento de la tradición espiritual que representan tanto el cristianismo como el socialismo, el comunismo o la ilustración moderna, ¿no? Entonces, más adelante, Heidegger insistirá en que en el discurso del rectorado, la pasión y el temple, la Stimmung del saber, son deseados con determinación. Él dice entscheidend gewollt, ¿no? Y aquí tenemos otra vez esta decisión. Y aclarará que el dirigir, yo lo traduzco como dirigir, Ciria lo traduce siempre como acaudillar, pero yo prefiero traducir el führen como dirigir, siempre mencionando que está diciendo führen, claro. Pero el dirigir del que hablaba Heidegger en su discurso se refería, según él, a un educar en la autonomía y la autorresponsabilidad. Aquí ya tenemos otra vez este concepto de responsabilidad, ¿no? Así insiste que la dirección espiritual, el geistig Führen, como él lo llama, consiste en un despertar las fuerzas creadoras y elevarlas para que lleguen a ser una dirección. Una dirección, así es como propongo traducir un poco la idea de Führerschaft, ¿no? Que lo que quiere hacer, vaya, es que estas fuerzas creadoras se conviertan en una potencia que dirija al pueblo hacia su propia esencia, tal como ya proponía en el discurso, ¿no? Aquí se mantiene igual. Vemos entonces que aquí sigue esta idea que ya mencionaba en el discurso, que hay un dirigir y un obedecer, ¿no? Lo que aclara aquí es que este dirigir y este obedecer no se refiere a un arriba y un abajo, a unos que están arriba y otros que están abajo, sino que se refiere a un rango, ¿no? A un rank. Y que este rango es, cito, un poder discreto y abarcante que alberga lo esencial en los otros y lo lleva a desarrollarse. O sea, se trata de ver qué hay de esencial en los otros y casi ayudarlos a que esto se desarrolle, ¿no? Tiene un toque entre mayéutico, sí, de sacar algo de los otros, ¿no? También. Entonces, Heidegger aquí sigue insistiendo en la búsqueda y el desarrollo de la esencia, siempre para una renovación de la ciencia, con la diferencia de que ahora considerará que esta renovación ya no se puede dar dentro de la universidad, porque la universidad ya ha demostrado que es incapaz de seguir el impulso que él quería iniciar. Y es por esto que él hablará, cito, de continuas decepciones que aclaran la situación y refuerzan el querer real. Es decir, lo que nos está diciendo es que sus propias decepciones a él a su vez también le mostraba lo que él estaba queriendo realmente. O sea, las decepciones le hacen ver cómo es la realidad y qué quiere él hacer con ella y qué límites se encuentra, ¿no? Entonces, después de acabar el año, bueno, ni siquiera es un año, son 9 meses y poquito que Heidegger es rector, él ya apunta que la experiencia esencial para él ha sido constatar el fin de la universidad por su impotencia de llegar a una autoafirmación real. Y aquí ya vemos que está recuperando otra vez la idea de tarea, que ya aparecía en el discurso del rectorado, y considera que la universidad no está a la altura de su propia tarea, puesto que todavía está demasiado anclada al trabajo científico anterior y no es capaz de asumir lo cuestionable que es este trabajo, que además está demasiado concentrado en una especialidad o en un ámbito. Esto ya lo mencionaba Emiliano, ¿no? Es por eso que él dice que su discurso llega demasiado pronto, que todavía la universidad no estaba preparada para su discurso, y entonces hace una corrección. Él dice que no debería de haber intentado como hacer un cambio
un cambio interno y llegar a la autoeducación o a la autorresponsabilidad, sino que lo que tendría que haber hecho es intentar llegar, cito, a la visible acumulación de nuevas instituciones o al impactante cambio de las que había hasta entonces. El problema, no obstante, es que proponer un cambio no siempre implica que este cambio vaya en la dirección que queremos, ¿no? Y esto Heidegger lo verá. No obstante, él piensa que al menos con este cambio lo que se puede hacer es coger fuerzas para una refundación de la universidad alemana. El cambio, no obstante, es que esta refundación, él dice que ya no sabe cuándo se va a dar y tampoco sabe por qué medios se pueda dar. O sea, sigue confiando en que esto puede pasar, pero ya no sabe ni cómo ni cuándo. Y por eso él afirma esta frase que retomaba Emiliano de que seguiremos manteniéndonos en el frente invisible de la Alemania espiritual secreta. Lo que hace con esto es seguir revalidando la idea de que hay un proyecto nacional y que este está pensando como para llegar a este espíritu esencial de Alemania. A partir del 34, en cambio, Heidegger ya pasa como a un estado mayor de decepción y ella habla del rectorado como una etapa de fracaso o de error. Esto en el discurso de despedida que mencionaba Emiliano se ve muy claramente, ¿no? Y él dice que él pone a disposición su cargo de rector porque su responsabilidad ya no era posible. Aquí volvemos otra vez a esta idea de responsabilidad. Esta idea de responsabilidad la vemos más clara más adelante cuando él dice que hay una cuestionable función del rector y es que todo el rato tiene que asumir cosas que se le están adjudicando desde fuera y él las tiene que asumir en nombre de la universidad. O sea, él ve muy claro que le están obligando a tomar posiciones que él no quiere defender, pero que como rector al final él es el portador de estas decisiones, ¿no? Lo que comentaba Emiliano. Entonces, más adelante ya en los cuadernos negros, ya en la etapa del 34, él ya habla de un error, y este error consiste en que intentó hacer ver a sus colegas cuestiones de las que estos mismos colegas solo se querían ver excluidos. Entonces esto en Reflexiones 4 se concretará y él afirmará que el gran error de su discurso consiste en que asumía que en la universidad alemana seguía habiendo una estirpe de inquirientes, los Fragende los llama, y que esperaba que estos se dejaran conducir hacia una transformación interna. Por lo tanto, él ve que hay un problema y es que la gente que él pensaba apelar no está haciendo caso a su apelación, no está siguiendo su camino, ¿no? Y él los acusa de que es que esta gente solo se está dedicando a hacer sus negocios, ¿no? Y aquí aparece otra vez la idea de negocio, de empresa. Más adelante, en el volumen Anmerkungen 1.4, especialmente en Anmerkungen 2, que no está claro cuánto data, como que no, parece que es entre el 42 y el 48, ahí Heidegger dice de forma... ¿Perdón? En el 46, gracias. Ahí dice Heidegger, cito, quizá fue incluso un error haber dado el discurso, puesto que no se debe hablar a los ciegos del color. Ahí vemos otra vez como que él está acusando siempre a los otros de incomprensión, de que no lo escuchan y de que no lo comprenden, ¿no? Además, en estas Anmerkungen 2 es interesante porque Heidegger también se distancia del nacionalsocialismo e insiste en que su propuesta en lo que consistía era en dar a pensar la ciencia como ciencia de la esencia, pero no en entregarla a Hitler, y lo dice así específicamente. Y para demostrar esto, que él no quería entregarla a Hitler, lo que dice es que el Partido Nacional Socialista fue precisamente el que luchó contra él como rector, o sea, el que todo el rato estaba impidiéndole a él su tarea como rector. Aunque, bueno, entonces este apunte concuerda sobre todo con la sensación que uno tiene leyendo cuando va leyendo los cuadernos negros, que es la frustración que Heidegger siente, ¿no? Porque no puede avanzar con su programa, ¿no? Y aquí pues es importante esta cita que tú traías a colación, de que él dice, mejor si uno no es nacionalsocialista porque aún por miedo o por precaución va a decir que sí a todo y al final va a ser el aparato, ¿no?, que va a estar dirigiendo la universidad. Y entonces esta sumisión a los aparatos de la universidad también la vemos muy clara en un escrito que es del 36-37, que se llama La filosofía, la ciencia en la universidad, que encontramos en el tomo 76 de la Gesamtausgabe. Ahí hay una nota que se titula como el discurso del rectorado, la autoafirmación de la universidad alemana, y ahí dice que él cometió dos grandes errores, ¿no?
El primero fue que no contó con la vileza de sus así llamados colegas, vemos como el tono va subiendo, ¿no? Y con la traición impersonal, en alemán dice charakterlose Verräterei, del estudiantado, que además no sabía, y además el otro problema era que, o el otro error, fue que él llegó al ministerio con ciertas aspiraciones creativas y con objetivos de largo alcance, y él ve que el ministerio no acepta esto, porque el ministerio, él dice, trabaja más a gusto y cómodamente con sus maquinaciones compartidas con el estudiantado y el profesorado. Así ya vemos como que hay una continua crítica, ¿no?, al aparato, a la idea de que el aparato funciona como una máquina, ¿no? Paso entonces a ver como cuáles son concretamente las críticas que hace la universidad, que me parecen como algo muy productivo también para pensar la universidad hoy, y esto lo retomaré en las conclusiones. Heidegger dice en Reflexiones y Señas 3, la universidad lleva ahora, hasta su final definitivo, una existencia obsoleta y tiene el papel dudoso de ser una institución a la que dentro de ciertos límites se le permite abastecer a los estudiantes lo más rápido posible y con poco esfuerzo de los conocimientos necesarios para la práctica profesional. Aquí vemos que lo que Heidegger está criticando es, por un lado, que la universidad se está escolarizando y, por otro lado, que se están simplificando los contenidos y se está convirtiendo en una especie de, pues eso, de academia donde se profesionaliza al estudiantado, ¿no? Y él dice que esto sucede porque el profesorado tiene miedo ante el preguntar, ¿no? Y esto también pues, se verá muy influenciado por el hecho de que estamos pues, en una era de la técnica, y él dice que esta era de la técnica lleva a que en la educación se imponga la idea de que la tarea es producir un nuevo tipo de ser humano de la misma manera que los empresarios producen un nuevo tipo de motocicletas, dice él, ¿no? Entonces, hay esta idea como productivista que está marcado por este esquema de una formación profesional o una preparación profesional, y es por eso que Heidegger ya deja de hablar de universidad y hablará de Fachschule, de una escuela técnica o una escuela profesional. Y esto sucede porque falta un poco la fuerza metafísica interna de una voluntad hacia la ciencia, le llaman Wissenswollen, unitaria, que no, por lo tanto, la ciencia ni se puede afirmar a sí misma, ni se puede dar a sí misma una ley, porque esto siempre viene dado de fuera, por la maquinaria, por el aparato, ¿no? Y es por eso, dice él, que la universidad ha caído, y esto es interesante, en una adicción a la aplicación y en una gran necesidad de hacer disfrutable. O sea, esta idea de que el alumno esté contento, de que el alumno disfrute, ¿no? Y estas son las dos cosas que ahora se consideran un servicio al pueblo, ¿no? La aplicabilidad y que el estudiante esté contento. Es por eso que él dice como, bueno, aquí ya no se está desarrollando una ciencia para la autoafirmación, que es lo que veníamos a hacer, ¿no? Entonces, esta idea de la aplicabilidad la va desarrollando, y en Überlegungen 10 él ya habla de que la universidad ya solo busca el provecho, ¿no? Y lo dice así tal cual. Luego criticará, me lo salto un poco para no tardar tanto, él critica sobre todo que se junta la enseñanza con la investigación en la universidad, pero el problema es que las dos tienen el mismo objetivo, que es este provecho. En cambio, lo que deberían de tener es esta idea de un preguntar originario osado que pues ya ha desaparecido, ¿no? Entonces, solo lo único que hay, él dice, es una Nutzenförderung, un fomento del provecho, ¿no? Que siempre haya más provecho. Entonces, luego en Anmerkungen 1 es lo que intenta decir con nostalgia, ¿no? Es para intentar como decir qué debería de pasar en la universidad. Él dice, bueno, ¿qué haría yo si yo volviera a poder dar clases, ¿no? Y ahí se ve toda su nostalgia. Él dice como que lo que le gustaría es ejercitar en su clase el preguntar, el ver, el decir y el leer, de forma que así pudiera transmitir, o si no, al menos mostrar a través de su propio ejemplo el oficio de un pensar estricto, ¿no? Ahí vemos, pues, otra vez cómo está recuperando el preguntar, que ya nos traía en el discurso del rectorado, y lo sigue mostrando, ¿no?, como algo que le sigue preocupando mucho. Entonces, desde esta perspectiva, él dice como que la universidad en lo que ha caído, cito, es en la corrupción del pensamiento, porque todo queda reducido a un ocuparse, a un sich beschäftigen, a tener cosas que hacer, ¿no? Y este ocuparse, siempre ocuparse de materias y especialidades, por lo que el saber se queda reducido, él dice,
a una dominación de números y datos, ¿no? Y aquí ya vemos la crítica a la técnica, del STEL, etc. Y, en fin, esto llega incluso a las humanidades, él dice, y el problema es que en las humanidades ya las facultades, en lo que se han convertido, él dice, son en academias para la formación de profesores y profesoras. O sea, ya no estamos pensando, sino que estamos produciendo profesores. Y esto es para lo que están las facultades, ¿no? Él también critica algo muy interesante, la competencia entre las universidades, y hay una cita de estas que dan risa, ¿no? Que dice, cada una de las universidades competía con las otras como si se tratara de balnearios y se llevaban mutuamente a la ruina, ¿no? Entonces él dice, la crítica que hay a la universidad es una competencia, pues así, de ver quién es mejor, pero no hay una crítica real ni de dentro ni de fuera. Y esto lo que lleva es una mediocridad, y él lo dice así, ¿no? Y la mediocridad, por lo que viene, es especialmente porque los poderes que están implicados en la institución quieren hacer cada uno de la institución lo que ellos quieren. Entonces hay una competencia entre los poderes por ver quién logra como manipular la universidad, ¿no? Y esto lleva, pues eso, a que cada facultad se convierta en una academia de formación, pues por un lado dice de armamento, de aeronáutica, de materias primas, o incluso en la medicina dice, es que ya la facultad de medicina está adosada al hospital. O sea, ya la medicina ha acabado en eso, en estar pegado al hospital y producir médicos, ¿no? Entonces, cierro este tema para pasar como un poco a ver qué es lo que él propone, ¿no? Y esta propuesta de él ya viene como de este fin de la universidad, ¿no? Entonces, lo que él dice es, cito, la universidad está muerta. Viva la futura alta escuela de la educación para el saber de los alemanes. Entonces, él lo que quiere mantener es esta educación para el saber y esta nueva escuela está acompañada de una escuela de docentes. En fin, me salto un poco esto porque se nos va el tiempo muchísimo, pero vaya, lo importante es esto, que ahora hablará de esta educación para el saber que aparece explícitamente solo en el primer tomo de las Überlegungen, luego ya va desapareciendo, ¿no? Pero ahí lo que dice Heidegger es que esta institución nueva lo que tiene que hacer es otra vez transmitir el saber del pueblo, ¿no? Aquí vemos otra vez la idea de la tradición y que con esto el saber pasaría a significar, cito, un ser, el estar a la altura del gran y por eso difícil destino de nuestro pueblo, un estar a la altura que se concibe a sí mismo y que se alcanza en el concepto. No es de extrañar por eso que él diga, educación política, una tautología, o sea, toda educación es siempre política, ¿no? Es por eso, ¿no?, que él siempre entiende la universidad como algo pues, que va a servir al pueblo, ¿no? Esto nunca cambia. En fin, esto más adelante, en Reflexiones y Señas 3, manteniendo esta idea del preguntar de Heidegger, del discurso del rectorado, él dirá como que este preguntar ahora lo que llevará es que a cada vez callemos más. Y es precisamente este silencio, ¿no?, el que lleva a sentir la necesidad del saber, ¿no? Y él habla de esta necesidad, de esta indigencia, que a su vez puede ser lo que nos haga sentir la necesidad de construir un mundo espiritual, o él dice, o siquiera un mundo para el Dasein, un Daseinwelt, ¿no? Es por eso que insiste en la importancia de aprender a callar sobre aquello que debe ser enseñado, porque él entiende como que el silencio que aparece tras la pregunta puede ser aquello que impulse un pensar verdadero. Entonces, aquí quería hablar un poco más de lo de la escuela de docentes, pero creo que me lo voy a saltar porque si no es demasiado. Y creo que paso directamente a las conclusiones porque es que si no se va el tiempo. En fin, lo que quería recuperar son dos cosas. Por un lado, me parece muy interesante la crítica que Heidegger hace a la universidad, porque yo leyéndolo solo pensaba, es que está describiendo la llegada del neoliberalismo a la universidad. ¿Por qué? Porque pues ve la universidad como un lugar de preparación para el trabajo asalariado, ¿no? Entonces, él está denunciando una profesionalización que nosotros también conocemos como esto que todo el rato leímos en los periódicos de que hay que adaptarse a las necesidades del mercado, ¿no? Y proporcionarle al mercado los trabajadores que el mercado necesita, ¿no? También la escolarización de la universidad, yo la he vivido en carne propia con todo el tema de Bolonia, los cambios en la universidad, especialmente en Europa. Luego también yo creo que la universidad ha ido recibiendo o implantando
estructuras propias del mundo empresarial, y esto lo vemos en que funciona casi como un negocio que tiene que ser rentable, ¿no? Y esto ha llegado al extremo de la burocratización y de encontrar pues docentes que deben de asumir gestión, deben de asumir administración, deben de encontrar fondos para sus proyectos. Creo que a todos nos suena, ¿no? Y también el tema de la competencia en las universidades, pues en el tema de los rankings, ¿no? Entonces me parecía muy interesante, yo estaba leyendo Heidegger y todo el rato decía, pues si esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Y la otra idea que me gustaría recuperar es la productividad que tiene lo que dice Heidegger para la educación, ¿no? Y esto para mí se cristaliza en la figura de Eugen Fink, porque él retoma muchos de sus conceptos y los aplica directamente a la educación, hace una filosofía de la educación. Y partiendo de las cosas que he comentado aquí, pues Fink, por ejemplo, retoma mucho este concepto de la necesidad, de la indigencia, la not, ¿no? Y él dice que esta indigencia es el punto de partida para la enseñanza. La indigencia o la necesidad, Fink la entiende como una incomprensión de la vida propia o un no saber cuál es el camino que debemos tomar. Y Fink nos dice que esta situación es lo que nos lleva a unirnos en una cosa que él llama la comunidad de la pregunta, que me parece un concepto bellísimo, la Fragegemeinschaft, ¿no? Y ahí ya resuena Heidegger, ¿no? Entonces, Fink lo que dice es que en esta comunidad de la pregunta todos estamos ante la misma necesidad y todos necesitamos ayuda y necesitamos darnos consejo entre nosotros. Y entonces en lo que consiste esta Fragegemeinschaft es en que nos planteemos cuestiones juntos para así aprender los unos de los otros y aprender juntos, ¿no? Entonces quizás ese es el modelo que yo creo que deberíamos de plantearnos para la universidad y así vivirnos como seres que, aunque estamos en la necesidad y estamos en la indigencia, nos unimos para acompañarnos, para cuestionarnos, para aconsejarnos y para encontrar juntos un camino del aprendizaje. Gracias.